Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia. Algunas perlas del discurso de Juan Guaidó. Algunas perlas del discurso de Juan Guaidó. Primero que todo, se ufana al inicio de su discurso diciendo que el último presidente venezolano que fue a Davos fue Carlos Andrés Pérez. ¿Quién está asesorando a Juan Guaidó? Porque compararse al inicio de su discurso con Carlos Andrés Pérez, es decir, con una figura genocida que dio la orden de asesinar a miles y miles y miles de venezolanos que hoy día están enterrados en fosas comunes y de los cuales no sabemos siquiera, en algunos casos, la identidad, no es la mejor forma de comenzar un discurso. Recordemos que el segundo Carlos Andrés Pérez aplicó medidas durísimas y neoliberales que llevaron al Caracazo. Y esas medidas fueron orquestadas en muchos casos en el Fondo Monetario Internacional, pero también en escenarios como Davos. Claro, Chávez nunca fue a Davos. Claro que no. Entonces él empieza comparándose con Carlos Andrés Pérez, quien está asesorando a Juan Guaidó. Y después saluda, por cierto, hay una foto muy preocupante de cuando llega este señor a Colombia, donde está Duque, que es bajito de estatura, regordete. Bueno, se puso en el escalón de arriba. La oligarquía colombiana siempre, un paso adelante, nariciando a la derecha venezolana. Entonces aparece Juan Guaidó en el escalón de abajo, rindiéndole pleitesía. La foto que dio la vuelta al mundo es Juan Guaidó así. Juan Guaidó es más alto que Duque. Bueno, y delgado. Duque es un regordete. Ustedes lo conocen, pues. Un tipejo que puso ahí Uribe. Entonces aparece Juan Guaidó así, postrado, dando la mano, y aparece Duque, como dicen los franceses, royal, cual rey, tomándole la mano desde las alturas. Bueno, Juan Guaidó, teniendo la crema innata de la política, de las finanzas y la economía hegemónica a nivel mundial en Davos, saluda a Duque. Y no solamente saluda a Duque, sino que agarra a Duque y a Colombia como ejemplo de lo que debería ser Venezuela, diciendo que en Venezuela llegaron cientos de miles de colombianos. No llegaron cientos de miles de colombianos, llegaron 6 millones de colombianos. Solo de colombianos. Podemos hablar también de 1 millón de españoles. Juan Guaidó dijo, no, en Venezuela llegaron cientos de miles de extranjeros. No, millones. 6 millones de colombianos, 1 millón de españoles, casi 800.000 italianos, a los cuales le dimos oportunidades, los vestimos, les dimos de comer, les dimos educación, le dimos casas, apartamentos, con toda la solidaridad del mundo, porque somos un pueblo solidario, que ahora pueblos como Perú, como Colombia, como Ecuador, como España, como Italia, como Portugal, incluso muchos judíos llegaron a Venezuela, que hoy día están en Israel. Pero se les olvidó. Se les olvidó. Entonces Juan Guaidó dice, no, porque como Colombia, no, en Colombia hay miles de venezolanos, en Venezuela hay millones de colombianos. Yo lo repito, en Colombia sí, hay miles de venezolanos, decenas de miles de venezolanos, centenas de miles de colombianos. No, en Venezuela hay millones de colombianos que conviven con nosotros todos los días, que tienen gran misión viviendo en Venezuela, que tienen a sus hijos con canaimitas estudiando en escuelas públicas, que trabajan muchos de estos colombianos en casas de venezolanos, haciendo los oficios del día a día. Y nosotros los tratamos con respeto, porque sabemos que están escapando del paramilitarismo, del terrorismo de Estado colombiano, de la guerra de más de 100 años que tiene Colombia, de los asesinatos selectivos, y están en Venezuela. Entonces, ¿cómo Juan Guaidó comienza un discurso dando como ejemplo a Duque, el mismo Duque que está asesinando en estos momentos a líderes sociales a través de fuerzas paramilitares e incluso del mismo ejército colombiano? No. Nosotros no queremos ser Colombia. ¡Sape gato!
sape gato. Y muchos colombianos que están en Colombia no quieren el Estado que tienen y la oligarquía que sigue enquistada. Porque ahí mataron a Gaitán cuando tenía ciertas oportunidades de llegar al poder. Y cada vez que hay una oportunidad de que el progresismo llegue al poder en Colombia es asesinado. Bueno, o en el caso de Petro ahorita, que quizás ya fuera el presidente de Colombia, pero ahí hubo fraudes y papeletas fotocopiadas, etcétera. Colombia, el Estado colombiano y el gobierno colombiano no es ejemplo de absolutamente nada para Venezuela. Entonces el que se dice para presidente de Venezuela, el diputado Juan Guaidó, comienza su discurso rindiéndole pleitesía al subpresidente Duque y colocando la política colombiana como ejemplo. Después Juan Guaidó en este discurso en Davos comienza a hablar de su niñez. Gravísimo error. ¿Quién está escribiendo esos discursos? ¿Quién le está haciendo el marketing político? ¿Quién? Empieza a hablar de sí mismo, que él nació en La Guaira y que él resistió a la vaguada. Bueno, quizás no te moriste en la vaguada porque Chávez estaba ahí con el barro hasta aquí, liderando la ayuda allá en La Guaira. O es que también ahora es un héroe porque... Pero en fin. Y dice, en mi país donde había una democracia, y utilizó ahí un adjetivo, ¿no? Como precaria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él habla de la democracia de la Cuarta República como una democracia que se podía perfeccionar, pero que no, la Cuarta República es el asesinato de Cantaura, asesinato de Yumare, entrada a la UCB y asesinato de estudiantes, en la mismísima UCB, desaparecidos. Las desapariciones en Latinoamérica comenzaron en Venezuela con Rómulo Betancourt. Dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, que se prestaban la presidencia cada 5 años. El Caracazo, estamos hablando de que 3.000, 5.000 muertos, enterrados, desaparecidos, que nadie sabe dónde están. Entonces Juan Guaidó, o quien le escribió el discurso, Juan Guaidó, muestra una grandísima ignorancia en la historia contemporánea de su propio país. O quizá, lo que es peor, muestra que son mentiras frescas, pues, que sin ningún tipo de desparpajo dice bueno, que hay madres que van caminando desde la ciudad de Caracas hasta Lima. Entonces trata de pronunciar Helsinki y ni siquiera logra pronunciar la ciudad. Es como si nos fuéramos de aquí a Helsinki. Dios mío santo, Dios mío santo, Dios mío santo. Evidentemente siguiendo la misma línea editorial de Alberto Federico Rabel, para quien Venezuela es el peor país del mundo. Esa es la jugada. Pero si es el peor país del mundo, ¿por qué están tan interesados en Venezuela? Pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué están tan interesadas por Venezuela? Por cierto, si la vaguada, de la cual él dice ser una especie de héroe porque sobrevivió, hubiera sido gestionada como estaba gestionando Trump los desastres naturales que están en Puerto Rico, Guaidó no hubiera llegado a la adolescencia. Es realmente una desfachatez el discurso que nosotros acabamos de presenciar en Davos. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.